Bien. Se refería a la doctora Gianelloni a datos precisos publicados por el diario La Capital. Son datos que surgen del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Dice, entre otros puntos, ¿no? 1 de cada 4 empleados de galerías céntricas y shoppings de Rosario trabaja en negro. En contratos, en centros comerciales barriales, dice este informe, podría ser mayor, es decir, en los negocios a cielo abierto que están en Rosario. Eso, el relevamiento no se ha hecho en negocios a cielo abierto. Hay una diversidad de empleados que están registrados por 4 horas, pero en realidad trabajan 8 horas. Eso se puede llamar trabajo en gris, se denomina, así es. Estos operativos de la cartera laboral santafesina se vienen realizando desde julio de este año. Las inspecciones se implementaron en 280 locales, donde se hicieron relevamientos a 477 empleados. ¿En qué casos un trabajo puede considerarse ilícito? Bueno, el trabajo ilícito, que no es lo mismo que el trabajo ilegal, ¿sí? Es un contrato de trabajo que tiene por objeto una actividad que está en contra de la moral, ¿no es cierto?, de las buenas costumbres. ¿Está? Por ejemplo, es ilícito un trabajo en donde se contrata, por ejemplo, a menores de 16 años, ¿sí?, para cualquier actividad. O un trabajo que se contrata para tareas nocturnas o riesgosas a menores de 18 años, ¿sí? Esas cosas no se pueden. Ahora, lo que establece la ley es que el único que puede, digamos, invocar que existe contrato de trabajo, ¿no es cierto?, es el trabajador. O sea, el empleador no puede, si le hace un reclamo el trabajador menor de edad, ¿no es cierto?, contratado en contra de eso, no puede decir, no me podés hacer ningún reclamo porque este contrato tiene objeto ilícito. ¿Sí? O sea, la prohibición es para el empleador, pero si una vez que ya lo contrató, el trabajador tiene los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador. Bien, ¿puede considerarse, por ejemplo, ilícito un trabajo? Pregunto, ¿no? Por ejemplo, hay una modalidad laboral que se conoce desde hace unos días, en donde en algunas empresas incorporan personal, los hacen trabajar 2 días a prueba, y después en el periodo de eliminación, digamos, de que quedan 2 personas, hipotéticamente 2 personas, las personas que quedan, digamos, sin el empleo no les pagan, digamos, por esos días trabajados. ¿Eso se puede considerar ilícito? Ocurre, digo esto por citar un ejemplo, en algunas heladerías ocurre este caso. Bueno, no solamente ocurre en las heladerías, sino que también ocurre en muchos ámbitos. Yo lo he visto personalmente en las empresas de seguridad que, digamos, sucede mucho. Pero bueno, más allá de eso, en realidad no es que sea ilícito. O sea, hay fraude a la ley laboral porque una persona, aunque sea que vaya y trabaje a prueba, ¿no es cierto?, tiene derecho a cobrar por cada día que va a trabajar. Lo que pasa es que, ¿cuál es el tema? Se abusan de que esa persona por 2 o 3 días que vaya a trabajar y no le paguen, no va a ir a hacer un juicio laboral, que como ustedes saben y lo hemos hablado en otras veces, están tardando tanto justamente por la gran cantidad de juicios laborales que hay y la poca cantidad de juzgados que hay para administrar todo eso. Entonces, bueno, se abusan, digamos, porque me ha pasado con algunos clientes que quieren reclamar, aunque a veces hasta 2, 3, 4 meses de trabajo, y te ofrecen cualquier cosa y te dicen, bueno, no, si no anda a juicio. Claro, claro. Entonces, bueno. El artículo 66 de la Ley de Trabajo, de Contrato de Trabajo, habla de ius variandi. ¿Qué significa? Bueno, el ius variandi es la facultad que tiene el empleador de modificar la forma en que se prestan los servicios del trabajador, ¿no es cierto?, la forma en que se lleva adelante la empresa. Pero la ley le establece una serie de limitaciones, ¿no? O sea, una de las limitaciones es que no puede ser un ejercicio irrazonable de esa facultad, ¿sí? Tiene que ser no pensado en su conveniencia personal, sino que tiene que ser en pos de mejorar la organización empresaria. Otra de las limitaciones es que, digamos, no puede alterar los elementos esenciales del contrato de trabajo. ¿Cuáles son esos elementos? Los jueces se pusieron de acuerdo que sí o sí son esenciales el salario, o sea, no puede modificarse el salario del trabajador, ni tampoco la limitación de la jornada de trabajo, ¿sí?, ni tampoco la calificación profesional, ¿tá? Por ejemplo, si una persona es un supervisor, no se lo puede poner como operario, ¿no es cierto?, digamos, porque eso le cambia su calificación profesional. Obviamente de que, bueno, hay otros elementos que también habrá que discutirlo judicialmente, si son esenciales o no. Por ejemplo, me pasó con un cliente que de hacer una jornada, digamos, continuada, le corrieron para hacer una jornada cortada y lo cambiaron de lugar,
¿sí? Con lo cual, obviamente, de que tantas veces que se tenía que tomar colectivo, ir y venir, no solamente que cambiaba su proyecto de vida, digamos, porque tenía que dejar un montón de cosas que hacer, sino que además implicaba una disminución de su sueldo por todo lo que tenía que gastar, ¿no es cierto?, en transporte. Entonces eso. Y además tampoco puede producirle un perjuicio moral, material o espiritual al trabajador. Bien, y en ese caso, si un trabajador es ascendido Sí. en puesto determinado y no le pagan lo que corresponde por ese ascenso, ¿eso también se puede catalogar como ius variandi? No, en realidad, digamos, el ascenso siempre, si es para mejor, está bien. Igualmente, si a la persona no le conviene, porque le dan, como vos decís, más responsabilidades, que probablemente implique una jornada mejor, digamos, más importante, o sea, más extensa, obviamente que lo va a poder hacer. Pero más que por ius variandi, yo lo encuadraría con relación a que habría que intimarle a su empleador que le pague con relación a la tarea que hace. Claro, a veces por motivación misma, ¿no? Dice, bueno, ascendés a un puesto determinado, pero no va acompañado de un mejor salario, Sí, ¿no? muchas veces. Muchas A veces. veces por motivación solamente. Claro, y en esos casos el trabajador tiene, tiene distintas opciones. Uno puede aceptarlo, que lo peligroso es que por un lado puede aceptarlo expresamente, pero también lo puede aceptar tácitamente. Quiere decir que por el paso del tiempo, sin decirle nunca nada al empleador, sin decirle que no estaba de acuerdo, pasa el tiempo y quedan las condiciones cambiadas. Claro. Que después a la hora de decir, bueno, como me pasó una vez que un cliente me dijo que le habían bajado las tareas, o sea, le habían bajado la jerarquía de las tareas, pero habían pasado 13 años. Entonces ya para reclamar era como medio mucho. La otra opción es rechazarlas, ¿no es cierto? Y hacerle conocer al empleador que uno rechaza el cambio y exigirle o bien que le restituya las condiciones anteriores o terminar el contrato de trabajo por culpa del empleador. Bien. Doctora, ¿un empleador puede contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba, por ejemplo? No, el periodo de prueba es para una sola vez. O sea que si lo vuelve a contratar, aunque sean que hayan pasado unos cuantos años, ya el empleador no lo va a poder echar dentro de los 3 meses primeros, ¿no es cierto?, con el derecho a no pagar la indemnización. ¿Sí? O sea, ya entra, como dirían mis clientes, ya efectivo. Bien. Sí. Con todos estos casos que hemos mencionado, ¿no? Haciendo un análisis somero puntualmente de cada caso, ¿le parece que el derecho laboral hoy ha entrado en una etapa de crisis? Mira, para ser sincera, hay una serie de reivindicaciones, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del derecho laboral que han mejorado mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, como decía antes, con respecto a la jornada parcial, ¿no es cierto?, Ajá. que se defiende mucho al trabajador para que no haya fraude a la ley laboral, pero hay una parte que sí está en crisis y eso sí me preocupa, que es la parte de los infortunios laborales, que bueno, Claro. ya lo hablamos la otra vez, que era la ley de riesgo de trabajo, que nosotros hablamos del proyecto, pero ahora se aprobó, que bueno, a diferencia de lo que sucede en todos los otros ámbitos del derecho, el trabajador no es una persona con un privilegio, con una protección privilegiada. Desde cuando una persona se accidenta o se enferma por culpa del trabajo, entra a regir esta, digamos, reforma de la ley, que bueno, no modifica mucho la anterior, y no goza justamente de una protección especial. Todo lo contrario, o sea, es como un ciudadano de segunda, porque sigue sin reparársele correctamente sus lesiones, se le sigue impidiendo el acceso a la justicia, por supuesto, salvo que se hagan los juicios que se vienen haciendo desde el año 2000 y pico, que bueno, ya en el 2004 ya la Corte Suprema de Justicia dijo que eso era inconstitucional y a pesar de eso se persiste con esa idea, desoyendo lo que viene diciendo la Corte Suprema de Justicia, y además la gran mayoría de las enfermedades profesionales, que son hasta más comunes que los accidentes, siguen quedando sin resarcimiento, que eso sí. Es preocupante. Bien, cuando a un empleado, por ejemplo, no se le asignan tareas y además le impiden conversar con el resto de sus compañeros, ¿eso puede catalogarse como hostigamiento laboral? Sí, por supuesto. El hostigamiento laboral lamentablemente es algo bastante común. Por ahora no hay una ley nacional que la regule. Sí hay leyes, se llama moving eso también. No hay leyes nacionales, hay leyes provinciales que lo regulan respecto de la actividad pública, ¿sí? Pero nacionales no hay. Lo que sí es que los jueces, digamos, como es algo que se lleva a los juzgados bastante seguido,
hacen lugar a los reclamos, ¿no es cierto? Digamos, el único tema más importante, digamos, para que se haga lugar a este tipo de reclamo es poder probar el hostigamiento, ¿no? Que es lo más complejo. Bien, doctora, se nos ha ido el tiempo. Bueno. La última, brevemente, si puede ser, ¿qué duración tiene el contrato a plazo fijo? El contrato a plazo fijo, lo máximo que puede durar es 5 años. El tema es que para que sea plazo fijo tienen que darse una serie de condiciones. Te digo en la más cortita, obviamente que tiene que estar por escrito, pero además tiene que estar justificado por qué es a plazo fijo. Por ejemplo, vengo a reemplazar a una persona que está con licencia por maternidad. ¿Sí? O sea, tiene que justificarse específicamente por qué es a plazo fijo. Si no, está mal. Se entiende a tiempo indeterminado. Doctora, un número de celular para el que está viendo que quiera comunicarse. 155-559-557. Anteponiendo siempre 0341. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la participación nuevamente. Se llama Julieta Gianelloni, es abogada. Bueno, ya terminamos, Jacqueline, repetimos rápidamente, la consigna es para la gente que se comunique a nuestra dirección de correo electrónico. @gmail.com o si no al celular 0341-156-412-210. ¿Dónde está la motivación de cada empleado? ¿Dónde está? ¿Cuál de las 4 P trabajamos? Plata, placer, prestigio. Poder o prestigio. Bien. Sí, si no, bueno, pueden ver este u otros programas también en el canal Consideraciones 2012 por YouTube. Mensaje 0341-156-412-210. Bien. Gracias, Jacqueline, muy amable. De nada. Por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo martes, 20 horas, Consideraciones, Televisión Regional. Muy buenas noches para todos.